Televisión Noticias tuvo acceso a las declaraciones de los dos imputados en el triple homicidio de La Reina, donde el fotógrafo Eduardo Cruzcoque y sus dos hijos fueron asesinados. En sus respuestas a la policía, Jorge Ugalde dice que no recuerda cómo se hizo las lesiones cortantes que tiene en las manos, mientras su esposa y hermana de la víctima asegura que algunas de esas heridas pudieron ser ocasionadas por su afición a la jardinería. Recibí un llamado telefónico de mi esposo a las 20:09 horas, indicándome que había encontrado a mi hermano y mis sobrinos fallecidos al interior de su domicilio. Ante dicha noticia, tomé la decisión de no llegar a mi casa, por lo que me fui hasta el domicilio de mi amiga. Trinidad Cruzcoque pese a ser imputada, lo que solo significa que hay una investigación en su contra. En la causa que busca dilucidar el homicidio de su hermano y sus sobrinos, no ha sido detenida, pues no hay antecedentes que la vinculan. Ella prosigue con su declaración. Respecto a la herida en el tabique nasal que presenta mi esposo, asumo que se debe al cuidado del jardín, ya que tengo conocimientos de que estos días estuvo poniendo veneno de ratones, el cual instala en altura, siendo arriba de los árboles, para que no sea ingerido por nuestro perro. En ese mismo contexto declaró Jorge Ugalde, quien no recuerda el origen de algunas lesiones que tenía al momento de avisar del hallazgo de los cuerpos. A su consulta referente a las lesiones cortantes que mantengo en mis manos, debo decir que una de ellas, la del pulgar derecho, me la hice hace unos 3 días atrás cortando con un cuchillo en la cocina, mientras cocinaba con Trinidad, mientras que las otras 5 heridas cortantes que mantengo en mis manos desconozco. Él es mi cuñado. ¿Ya? En el dormitorio hay 2 niños que son de 16, 17 años, que son mis sobrinos, hijos de él. Si bien las pruebas que tiene la Fiscalía contra Jorge Ugalde Parragués parecen ser sólidas en un triple homicidio, desde su defensa argumentan que tienen una teoría alternativa en un crimen del cual todos, dice, olvidaron un gran detalle. Acá se dice que era un problema de herencia, pero en caso de fallecimiento de el ex marido y los hijos, ellos tienen una heredera que es la mamá de los niños. Entonces acá se apunta en una sola dirección, que es la de la hermana, pero también hay otro heredero que es la ex mujer, ¿no es cierto?, en cuanto madre de los hijos en común, que también debería ser investigado bajo esa misma premisa. Entonces queremos saber si hay seguros, por ejemplo, quiénes son los beneficiarios de los seguros en caso de que falleciera. Esa teoría alternativa pretende desacreditar la tesis de la PDI y la Fiscalía contra el imputado, que permanece en prisión preventiva, y la de su esposa, que declaró ante la PDI, luego que los oficiales se fueran a la casa de su amiga el día miércoles. Además, el imputado dice que no recuerda haber comprado una pistola en el mall chino, sino más bien un encendedor. Por otra parte, debo indicar que la PDI previamente me consultó qué había comprado en el mall chino, y yo aseguré que solo fue un encendedor. No obstante, posteriormente me exhibieron una fotografía de las cámaras del mall chino, donde aparezco comprando una pistola negra a balines y no un encendedor. Esa fue la misma pistola de juguete que encontró Carabineros al llegar a la escena del crimen en la casa de La Reina. Ay, sí, ahí está. Estamos T6. Estamos T6, mi Sofía. Por una pistola. El abogado defensor, en tanto, prosigue y dice que hay declaraciones importantes que tampoco han sido tomadas en cuenta. Hay una declaración que es muy importante de los vecinos que vivían inmediatamente al lado, pareados con la casa donde ocurrieron los hechos, que escucharon ruidos a la hora, escucharon a 2 personas, una mujer que llamaba Eduardo, primero en voz alta, después en voz más baja, y que decía que pensaban ellos, luego escucharon golpes, que estaba matando un ratón. En un contexto totalmente distinto, amigos de la víctima llegaron hasta su casa para realizar una emotiva velatón recordando a Eduardo Cruzcoque y sus 2 hijos. Porque había muchas ganas de despedir al Eduardo, de hacer algo así, más bien de hacer un homenaje a Eduardo. Eso era muy importante hacerlo. No había mucha gente contenida porque efectivamente cuando apareció la noticia hace 2 semanas, la verdad que ninguno de los que conocimos a Eduardo nos parecía consistente, coherente con su historia de vida, cómo lo habíamos conocido en circunstancias difíciles. Una despedida que sus amigos sentían que le debían a un hombre que siempre dio todo por sus hijos y del que nunca creyeron la primera teoría del parricidio, precisamente por el amor que sentía por los niños.
tiene que ver con que ha surgido una testigo clave en el caso del triple homicidio de la reina ocurrido el 18 de octubre. Se trata de una amiga de Trinidad Cruz Coque, que es esposa del imputado y hermana de el hombre asesinado, al padre Eduardo Cruz Coque, ¿no? Él y sus dos hijos. Max Frick nos va a entregar más detalles y también revisamos las imágenes de inmediato, Max, de una velatón que se realizó el día de ayer. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están Toti y Pati? Muy buenas tardes. Sí, esa velatón se realizó en la comuna de La Reina, en la casa de la víctima, de Eduardo Cruz Coque, donde habitaba con sus dos hijos menores de edad, víctimas de este triple homicidio cometido por Jorge Ugalde Parragués el día 18 de octubre. Lugar donde este sujeto, como vimos ayer en cámaras corporales de Carabineros, trató de ocultar su participación en los hechos, pero esta investigación muy acuciosa de la PDI, de la Brigada de Homicidios, dirigida por la Fiscalía Metropolitana Oriente, logró sacar a la luz la verdad en base a peritajes. Había lesiones que claramente eran atribuibles a terceras personas en la víctima y también en sus hijos. Nosotros estamos acá en la comuna de Las Condes con Pedro Fica, en la casa en donde reside Helga Moller, esta testigo clave de la situación, amiga de Trinidad Cruz Coque, la hermana de la víctima y pareja del actual imputado que está en prisión preventiva producto de este triple homicidio calificado en el contexto de violencia intrafamiliar. Ayer llegó la PDI hasta este domicilio para notificar a Helga Moller Zunino con respecto a su calidad de testigo en este caso, pues ella acompañó a su amiga, quien estaría residiendo también en este lugar, a Trinidad Cruz Coque, el día de los hechos, cuando se produce este crimen, hasta la comuna de Pichilemu, aparentemente a adquirir un terreno producto de la venta de un departamento que había hecho la familia en la comuna de Bulnes. Se le tomó declaración también a Trinidad Cruz Coque. Nosotros tenemos el extracto de esa declaración, vamos a leer algunas partes puntuales. Dice: salí de mi domicilio en horas de la mañana, alrededor de las 9:30, en compañía de una amiga, esa es Helga Moller, la que fue notificada el día de ayer, quien me pasó a buscar a mi domicilio en su vehículo para dirigirnos a Pichilemu con la finalidad de comprar un terreno. Eso es lo que explicábamos anteriormente. Y ella dice que posteriormente, a las 20:09 recibe un llamado telefónico de su esposo indicando que había encontrado a mi hermano y a mis sobrinos fallecidos al interior de su domicilio. Ante dicha noticia tomé la decisión de no llegar a mi casa y me fui hasta el domicilio de mi amiga. Claro, se comentaba que ella no había asistido a la primera declaración por estar en una clase de yoga, que no había asistido tampoco al funeral de los sobrinos. Bueno, cada uno tiene la libertad de hacer lo que considere más apropiado, pero parece extraño no haber asistido a esos funerales. Dice: respecto a la herida en el tabique nasal que presenta mi esposo, asumo que se debe al cuidado del jardín, ya que tengo conocimiento de que estos días estuvo poniendo veneno de ratones, el cual instala a la altura de arriba, haciendo los árboles para que no sea ingerido por nuestro perro. Bueno, claro, esa era alguna de las lesiones producto de un aparente forcejeo que tuvo con la víctima. La víctima también tenía lesiones defensivas en sus brazos, por lo tanto se sabe ya que hubo un forcejeo entre el fotógrafo Eduardo Cruz Coque y su agresor, en este caso, que era su cuñado, Jorge Ugalde Parragués. Continuó con la declaración de Trinidad Cruz Coque, dice: sin embargo, luego de la muerte de mi madre, ellos comenzaron a llevarse mejor. En base está hablando de la relación de su pareja con su hermano y acordando que la situación económica mejoraría. Aparentemente habían problemas económicos en la familia. Empezó a participar más del cuidado de los niños, se refiere claramente a su esposo, y así sigue esta declaración en donde dice que aparentemente hubo un problema por una pensión de alimentos, deudas médicas que había adquirido Eduardo, los cuales eran bastante graves por montos muy altos debido a procedimientos médicos de los niños, y esa situación lo mantuvo bastante angustiado, sobre todo el periodo de fines de 2024, inicios de 2025, donde llegó incluso a trabajar en aplicaciones de transporte de pasajeros, no pudiendo traer a los niños a casa, ya que no los podía siquiera alimentar. Ese es parte del extracto de la declaración de Trinidad Cruz Coque que hizo a la Policía de Investigaciones cuando llegaron hasta su casa el día de ayer, o mejor dicho, a la casa de su amiga, quien ya sabemos está en calidad de testigo en esta causa. Durante esta mañana nuestro compañero Gino Costa conversó con el abogado defensor de Jorge Ugalde Parragués, quien desvirtuó un poco todas las teorías de la Fiscalía, teorías que son iniciales y que por lo menos se dieron por acreditadas en esta etapa inicial de la investigación, que es la formalización de cargos. En cuanto a la participación de su defendido, primero dice que no hay sangre en esta máscara, niega terminantemente eso, hay un peritaje que dice que sí, y dice que hay situaciones que tienen que ver puntualmente con el perro y que
eso habría llevado a Jorge Ugalde a salir ese día, en ningún caso a deshacerse de evidencia, y que el perro aparentemente también habría contaminado el sitio del suceso en donde estaban las víctimas. Hay que recordar que por estas cámaras corporales de Carabineros nos enteramos que Eduardo Cruzcoque yacía sin vida en el patio, mientras que sus dos hijos estaban en una pieza del interior de esta casa. Escuchemos lo que dijo el abogado defensor del imputado, que está actualmente en prisión preventiva. Hay dos testigos que son vecinos de la casa, del sitio del suceso, que declararon que el día de los hechos, la hora del homicidio, ellos sintieron las voces de un hombre y una mujer, uno que se refería al nombre de Eduardo, precisamente 2 o 3 veces, y cada vez como más lento. Ellos después escucharon golpes y las voces, digamos, se silenciaron. Y evidentemente que ese es, diría yo, el relato más fuerte, porque es conteste, que daría cuenta, también lo digo en condicional, de la participación, o por lo menos de la presencia de 2 personas en el sitio de suceso, cuestión que no se ha hecho suficientemente a través de la discusión pública. A nosotros eso nos parece muy relevante, porque da cuenta que la dinámica de los hechos es distinta como la presenta el Ministerio Público. Max, bueno, con el paso de las horas se han ido conociendo una serie de antecedentes y es interesante poder ir corroborándolos contigo. Uno de ellos tiene que ver con detalles de la declaración del sospechoso, donde dice ahí que parte de esos moretones y heridas que él presentaba, al parecer él no tiene explicación para todos. Entrega algunas explicaciones de algunas de esas heridas, pero no tiene explicación para todos los moretones y heridas que presentaba. Y el otro punto, Max, es sobre estos restos biológicos de ADN que se encuentran en la casa del imputado, y donde él le culpa al perro, a su mascota, que supuestamente él habría trasladado eso desde la casa de las víctimas hasta la casa del imputado. Sí, tenemos también la declaración de Jorge Ugalde. Vamos a partir por algunos puntos. Dice en su primera parte de la declaración: ingresé por el camino que da directo a mi casa, no obstante mi perrita se desvió hacia la casa de Eduardo, por lo que la fui a buscar, constatando que Eduardo estaba tendido en el piso de la terraza. O sea, él da a entender que en el fondo es su mascota la que encuentra a Eduardo. Dice: por otra parte, debo indicar que la PDI previamente me consultó que había comprado en un mall chino. Yo aseguré que solo fue un encendedor. No obstante, posteriormente me exhibieron una fotografía de las cámaras del mall chino donde aparezco comprando una pistola. Claro, están esas imágenes que son una prueba ineludible. Y después dice que estaba comprando balines sin un encendedor. Efectivamente la compré, pero no recordaba. También la compré para mi nieto, para que la usara en Halloween. Eso está hablando claramente ya de la máscara. Y esa pistola la sacó de su envoltorio para revisarla y la dejó en su dormitorio, en un mueble ubicado en una esquina al lado del escritorio, junto a la máscara que también compré ese mismo día. O sea, estaba argumentando que las evidencias que fueron encontradas en el sitio del suceso, una máscara la había comprado para Halloween, para su sobrino, y las pistolas también para que, o esta pistola puntualmente, para que se entretuvieran. Lo que no sabe es cómo aparecen posteriormente en el sitio del suceso. Culpa a su perro claramente de eso. A la consulta referente a las lesiones cortantes que mantengo en mis manos, debo decir que una de ellas, la del pulgar derecho, me la hice hace unos 3 días atrás cortando con un cuchillo en la cocina, mientras cocinaba con Trinidad, mientras que las otras 5 heridas cortantes que mantengo en mis manos las desconozco. O sea, efectivamente, para las heridas que mantenía, que supuestamente son del forcejeo con Eduardo Cruzcoque, no tenía ninguna explicación válida, y eso es lo que declara cuando la PDI lo interrogó, renunciando a esta persona claramente a su derecho a guardar silencio. Lo decías tú, Toti, al principio del despacho, hubo una manifestación de parte de los amigos del fotógrafo Eduardo Cruzcoque, realizando una velatona fuera de su domicilio, un homenaje a una persona que trabajó durante mucho tiempo en medios de comunicación, siendo director de fotografía, y a quien recordaban con mucho cariño, principalmente por su forma de ser y por el amor incondicional que tenía hacia sus hijos. A todos les despertó sospecha cuando en un momento se habló de un parricidio, porque todos sabían que amaba profundamente a esos 2 adolescentes. Escuchemos lo que dijeron algunos amigos durante la velatón que se realizó anoche en la comuna de La Reina. Esto se organizó hace, yo creo que hoy día, entre hoy día y ayer a la tarde, se organizó un WhatsApp donde nos fueron incorporando a todos los que conocíamos a Eduardo, no sé cómo, la verdad, y que también lo agradezco,
y porque había muchas ganas de despedir al Eduardo, de hacer algo así, más bien de hacer un homenaje a Eduardo. Eso era muy importante hacerlo. Y la verdad que prendió muchísimo porque, bueno, había mucha gente contenida porque efectivamente cuando apareció la noticia hace 2 semanas, la verdad que ninguno de los que conocimos a Eduardo nos parecía consistente, coherente con su historia de vida, cómo lo habíamos conocido en circunstancias difíciles. Bueno, para cerrar, en cuanto a la declaración de Ugalde, hay una parte que también es bastante interesante, que es cuando la policía le pregunta por si habría tratado de atentar contra la vida de Eduardo y sus hijos envenenándolos, y él contesta: hubo una ocasión hace 1 o 2 años atrás en la que Eduardo resultó envenenado o intoxicado mientras estaba en su domicilio. Al parecer, él y sus hijos comieron un helado que yo les llevé a casa, pero solo Eduardo resultó intoxicado. Todo esto, según la ex esposa, le habría comentado a Eduardo, quien fue el que me contó a mí. Ese día llegó HELP a su casa, ya que la ex esposa de Eduardo les dio aviso y lo llevaron a una clínica, desconociendo lo que señalaron hasta ahí. Bueno, esos son parte de los extractos de las declaraciones de ambas personas, ambos imputados en la causa, solo uno en prisión preventiva, claramente Ugalde Parragués, de quien hay antecedentes fundados de su participación, pero de Trinidad Cruz Coque, que también está en calidad imputada. La Fiscalía aún no ha logrado encontrar ningún elemento para formalizarla, por lo tanto su caso es un caso de una imputada desformalizada, en la cual seguramente, a contar de ya distintas entrevistas que se están programando, incluso una situación a su amiga Helga Moller, podrán desentrañar un poco qué pasó ese día, si es que efectivamente ya estaba o no en conocimiento del plan que había urdido su esposo. Sí, es una investigación completamente en desarrollo, probablemente faltan muchos nudos que estar en esta trama, en esta historia, y por la narración que tú nos contabas, Max, también, claro, surgen demasiadas dudas, sí, ¿no? Respecto a los cortes que tenía. O confundir un encendedor con una pistola con balines. Claro, son muchas cosas que son de cierta incredulidad, ¿no? Así que vamos a estar atentos, si es que hay novedades, por supuesto, con este caso y con esta nueva persona que aparece también como parte de este tridente. Max, muchísimas gracias, que esté muy bien.